Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a resolver un ejercicio de física, de dinámica. Comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que por un plano inclinado de 30 grados sobre la horizontal se lanza hacia arriba un cuerpo de 5 kilogramos con una velocidad de 10 metros partidos por segundo, siendo el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano 0,2. Aquí tenemos que tener muy en cuenta que el lanzamiento es hacia arriba y que hay fuerza de rozamiento, ya que hay coeficiente de rozamiento entre el plano y el cuerpo. Nos piden que calculemos cuál será la aceleración del movimiento, qué espacio recorre hasta que se pare y qué tiempo tarda en pararse. Vamos a empezar con la aceleración del movimiento. Primero vamos a dibujar un esquema de nuestro bloque sobre nuestro plano inclinado. Bien, aquí tenemos nuestro plano inclinado con un ángulo llamado alfa, que es el de 30 grados, y nuestro bloque. Lo primero que vamos a hacer es dibujar unos ejes sobre el bloque. El eje X que sea paralelo a la superficie, al plano inclinado, la superficie sobre el que se apoya el bloque, que sea paralelo. Vamos. Y el eje Y que sea perpendicular a eso que acabamos de dibujar. Bien, ya tenemos nuestros ejes. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre el bloque. Si hay una masa, pues hay un peso. Bien, y este peso tiene un ángulo con estos ejes. Es el ángulo alfa, pero ¿cuál de los dos lados corresponde? ¿A este de aquí o a este? Es muy fácil si tenéis en cuenta lo siguiente. Muchas veces se confunden y si se fijan en esto, les va a salir siempre. Busquen una paralela al peso. En el plano inclinado, una paralela al peso. Paralelo al peso es esta línea de aquí. Y ahora una paralela al eje X. Fíjense, voy a ponerlo también aquí en rojo. Paralela al peso y una paralela al eje X. Pues esta es la paralela al eje X. Este ángulo, entonces sería este ángulo beta, o sea, este de aquí. Por lo tanto, nuestro ángulo alfa es el otro lado, es este de aquí. Voy a borrar el resto de las marcas. Y recuerden, paralelo al peso, este de aquí. Paralelo al eje X, este de aquí. ¿Nota este ángulo? Pues entonces el que yo quiero es el contrario, el otro. Bien, si ya tenemos marcado ese ángulo, ahora ya seguimos con las fuerzas que actúan sobre el bloque, que también tenemos la normal, que siempre es perpendicular a la superficie sobre la que está apoyada el bloque, por lo tanto es sobre el eje Y esta. Aquí tendríamos la normal. Y teniendo en cuenta que el bloque se mueve hacia arriba, es lanzado hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento tiene que ser contraria al movimiento, por lo tanto la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Aquí, fuerza de rozamiento. Bien, una vez que tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, ahora nos vamos a llevar ese eje, lo vamos a girar y nos lo vamos a llevar hacia aquí. Vamos a hacer este giro y lo copiamos aquí. Y sobre él también dibujamos las fuerzas que teníamos. Voy a borrar este giro de aquí. Bien, esas fuerzas eran el peso, que lo voy a poner en discontinuo porque lo vamos a querer descomponer sobre los ejes. También teníamos la fuerza de rozamiento hacia aquí. Y la normal. Y tenemos que tener en cuenta que si el movimiento es hacia arriba, es decir, con respecto a estos ejes sería hacia la izquierda, en ese caso, la parte derecha del eje X sería la parte negativa y la parte izquierda del eje Y sería la parte positiva, porque tenemos que poner en positivo lo que va a favor del movimiento y en negativo lo que va en contra. Ahora, lo que veníamos comentando, queremos descomponer este peso sobre los ejes. Queremos obtener cuánto es P sub I y cuánto es P sub X. Vamos a hacerlo aquí en una parte, sería. Primero P sub X. P sub X es igual, siempre que descompongan una fuerza, esas dos componentes serán la propia fuerza por el seno o el coseno que formen del ángulo que forme con los ejes. Si yo quiero calcular la componente X y el ángulo está aquí, entonces X corresponde al lado seno del ángulo. Seno del ángulo. Y como sabemos que el peso es la masa por la gravedad, pues será masa por gravedad por seno del ángulo. Vamos a hacer lo mismo con el eje Y. P sub I. Sigue siendo el peso y esta vez por el coseno. ¿Por qué? Porque este ángulo está pegado al lado Y, por lo tanto, fíjense, un truco, si pueden dibujar la fuerza a la vez que el ángulo, la componente de la fuerza a la vez que el ángulo, ese lado será el coseno. Y como el peso es masa por gravedad, pues masa por gravedad por el coseno del ángulo. Sustituimos por los valores que conocemos. La masa, que es 5 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, y por el seno de 30, que es el ángulo. En la componente Y también la masa es 5 por 9,8 y por el coseno de 30. Metemos esto en calculadora y nos da que la componente X es 24,5 newton y la componente Y son 42,44, perdón, 42,44 newton. Bien, ¿por qué hemos hecho todo esto? Porque ahora vamos a analizar las fuerzas por eje. Vamos a empezar por el eje X. En el eje X hay movimiento. Por lo tanto, la suma de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Vamos a ver qué fuerzas son esas. Vamos al eje X y vemos que en el sentido negativo del eje X, repito, esta parte esta vez es negativa porque el movimiento es hacia la izquierda.
y todo lo que vaya hacia la izquierda será positivo y hacia la derecha será negativo, pues tendríamos menos fuerza de rozamiento menos P sub X, ya no hay más fuerzas en el eje X, pues es igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento, vamos a copiar el menos, la fuerza de rozamiento es nu, el coeficiente de rozamiento, por la normal. Perdón, se ha quedado muy parecido, vamos a cambiar la letra. Por la normal, menos el P, la componente X del peso, por masa, igual a la masa por la aceleración. Vale. Tenemos el coeficiente de rozamiento, que es 0,2, pero no tenemos la normal. Sí tenemos la componente X del peso y tenemos la masa, pero no tenemos la aceleración. Por lo tanto, en esta ecuación tendríamos de momento dos incógnitas. No puedo despejar la aceleración. Bueno, pues paro un momento ahí y me voy al eje Y, que es donde aparece la normal. Sería que en el eje Y tenemos que la suma de fuerzas en ese eje es igual a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no se mueve en este eje. Sobre este eje no se mueve sobre el eje X, pero no sobre el eje Y. Por lo tanto, 0. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas. Miramos este eje de aquí. Teníamos aquí la normal, perdón, faltó escribir la N. Pusimos la flechita, pero no la N. Tenemos la normal. En el sentido positivo del eje, pues N menos P sub I, que está hacia abajo. Y todo esto es igual a 0. De aquí podemos despejar la normal, pasaría positivo P sub X, y sabemos que P sub X, que lo tenemos aquí, son 42, vamos a escribirlo bien, 42,44 newton. Bueno, pues ya nos podemos llevar esa normal aquí y sustituirla. Primero, el coeficiente de rozamiento sería 0,2 por 42,44 menos P sub X, que es 24,5, es igual a la masa, que es 5, por la aceleración, que es lo que nos piden. Así que ya puedo despejar de esta ecuación mi valor, lo que me están pidiendo, la aceleración. Voy a realizar primero esta suma esta operación del lado izquierdo, multiplico 0,2 por 42,44 y eso lo sumo con 24,5 a la calculadora, le pongo signo negativo porque los dos son negativos y me da menos 32,9 newton, igual a 5 por la aceleración. Falta despejar este 5, que si está multiplicando a la aceleración pasará dividiendo. Menos 32,9 entre 5. Esto es la aceleración. Y eso me sale que la aceleración es igual a menos 6,6 metros partidos segundo al cuadrado. Ya tengo este apartado. Y encima me ha dado negativo. Genial. Porque la aceleración, este signo negativo, implica que está frenando. Y en todo el sentido del mundo, yo lanzo este bloque hacia arriba con esta velocidad inicial de 10 metros por segundo, pero llegará un momento en el que se pare, donde su velocidad final será cero. Si hay un cambio en la velocidad, es que hay aceleración. Y si esa velocidad se va reduciendo, es que la aceleración es de frenado, está frenando, por eso es negativo. Vamos al siguiente apartado. ¿Qué espacio recorre hasta que se para? Bueno, pues para esta parte vamos a tener que volver al tema de cinemática que habremos dado justo antes de este tema de fuerzas. Entonces sabemos que hay aceleración, por lo tanto necesito las fórmulas del movimiento rectilíneo, porque esta trayectoria es rectilínea, pero uniformemente acelerado. Vamos a colocarlas aquí para que las tengamos a mano. Bien, aquí tenemos nuestras fórmulas. En realidad hay otra en la que están las velocidades al cuadrado y la posición. Pero con estas dos, estas son las estrictamente necesarias para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con ellas, con la combinación de ellas dos, podemos obtener todos los datos. Entonces, vamos a ver qué tenemos nosotros como datos. Tenemos la aceleración, que es igual a menos 6,6 metros partido por segundo. Tengo también una velocidad inicial de 10 metros partido por segundo. Y sé que se va a parar, por lo tanto su velocidad final será 0 metros partido por segundo. Teniendo en cuenta esto, yo podría utilizar esta fórmula para ver qué espacio recorre hasta que se para, pero de ella me faltaría el tiempo que tarda en pararse, que es lo que me piden en el siguiente apartado, así que puedo hacerlo todo a la vez, utilizando primero esta de aquí, primero la de la velocidad. Vamos a copiarla porque de esta fórmula lo tenemos todo y podremos despejar el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más menos la aceleración, este signo depende si la aceleración es positiva o negativa, por el tiempo. Entonces, de aquí yo puedo despejar, vamos a sustituir primero, que sé que a la mayoría le gusta primero realizar las operaciones y luego despejar. La velocidad final sería 0, esto es igual a la velocidad inicial, que es 10, en este caso menos porque la aceleración es negativa, pues menos 6,6 y por t. Despejamos este 10, que está positivo, lo pasaríamos restando, menos 10 igual a menos 6,6t, y este menos 6,6t, que está multiplicando el tiempo, pasa dividiendo, pues menos 10 entre menos 6,6 es igual a t. De aquí sacamos que el tiempo que tarda en pararse es 1,52 segundos. Ya tendríamos el apartado siguiente. Pero en este lo que nos piden es el espacio que recorre, la distancia que recorre hasta que se para. Como decíamos antes, aquí nos faltaba el tiempo, pero ahora ya la tenemos, por lo tanto, podemos utilizarla. Bueno, la posición final será igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más menos, que en este caso será menos porque la aceleración es negativa, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyo,
No sé cuál es esa posición final que me están pidiendo, pero sé que la posición inicial sería cero. No nos dicen que parta de ningún, no nos dicen que parta adelantado de ningún lugar, entonces entiendo que parte de cero, más la velocidad inicial, que es 10, por el tiempo, que es 1,52, menos, porque la aceleración es negativa, un medio, y aquí ya solo pongo 6,6 porque el menos ya lo he puesto delante, y por el tiempo, que es 1,52 al cuadrado. Resuelvo esta operación y me da que lo que recorre, la distancia que recorre hasta que se para, es de 7,6 metros. Ya tendríamos este apartado también resuelto. Y para responder al último apartado, me llevo este dato del apartado anterior y digo que el tiempo es igual a 1,52 segundos. Y ya lo tendríamos todo. Con esto habríamos terminado el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo que lo hayan entendido. Y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.